Bien, queridos hermanos, este día que celebramos el domingo, que el Papa Francisco ya hace un par de años ha instituido como el domingo de la palabra de Dios. No es que la Iglesia el resto del año no le importa la palabra de Dios, sino que hoy quiere llamar la atención a todos nosotros para poder realmente redescubrir en nuestra vida este gran tesoro que tenemos. Las palabras que hoy nos han entregado en las lecturas nos expresan perfectamente el por qué Dios ha hablado. Muchas veces pensamos que la palabra de Dios es la Biblia y punto. La palabra de Dios es toda la revelación, lo que Dios ha revelado, y nos llega a través de dos grandes ríos, por así llamarlo, usando esta metáfora de los ríos, dos fuentes. Aquello que Dios quiso que quedara escrito en la Santa Biblia, que quedó escrito todo y solo lo que Dios quiso que quedara escrito. Y junto a la palabra de Dios escrita, la Santa Biblia, las Escrituras, está la tradición viva de la Iglesia. Aquello que Dios enseñó de mano a mano a los discípulos, que nos llega a través de los obispos, del magisterio de la Iglesia. Porque para poder leer las Sagradas Escrituras, hermanos, hay que leerlas con el espíritu con el cual fueron escritas. Sin este espíritu permanece sellado el libro, nos recuerda el libro del Apocalipsis. Se requiere abrirlo con el espíritu con el cual fueron escritas. ¿Y este espíritu dónde está? ¿Quién lo tiene? El Papa y los obispos, que son los que tienen la plenitud del ministerio. Y de ahí van abriendo este tesoro de Dios, entregándolo a nosotros, de manera que podemos entender más o menos la tradición viva de la Iglesia como la entrega del Espíritu Santo de una generación a otra. No es lo que hacemos por costumbre, a veces decimos tradición, lo que se hace por costumbre o sin entender. En este aspecto no tiene nada que ver. Es decir, aquello que Cristo entrega, el Espíritu Santo, a la Iglesia, para que entonces sí, lo que encontramos escrito en las Sagradas Escrituras sea luz para nuestros pasos, sea luz en nuestra vida. Hoy que celebramos, hermanos, el domingo de la palabra del Señor, les decía, las lecturas de hoy nos dicen para qué Dios ha hablado. En la primera lectura, Nínive, una ciudad enorme de un pueblo pagano, no pertenecía al pueblo de Israel, un pueblo pecador, como un símbolo de lo que es el hombre cuando se aleja de Dios. ¿A dónde se dirige el hombre cuando se aleja de Dios? A la muerte, a la autodestrucción, a la opresión del hombre por el hombre, a no mirar a los hombres como hermanos, no como enemigos, como adversarios. A tal punto que no hace mucho, un filósofo del siglo pasado, Sartre, decía, el otro es el infierno. Mentira. El otro es nuestro hermano. El otro, el prójimo, es el que nos ayuda a llegar a Dios, el que nos acerca a los umbrales del cielo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Sin el prójimo, hermanos, no podremos llegar al cielo. Nada más lejos de lo que decía Sartre. Por eso hoy vemos cómo Dios se manifiesta al hombre para invitarle a salir de aquella situación de muerte, de pecado, en la cual se ha encontrado. Envía a un profeta, Jonás, a anunciar esto: Nínive será arrasada. Ellos escuchan la palabra de Dios, anuncio de un castigo, como se puede ver, de una corrección, pero también es tiempo y oportunidad para convertirnos. Dios nos invita, nos llama seriamente a conversión y nos da tiempo para convertirnos, tiempo para volver a Él. Pero recuerda San Pablo en la segunda lectura que el tiempo es apremiante, porque el tiempo se termina y nadie sabe el tiempo que se le ha dado. Puede ser que sea nuestra última Santa Misa, puede ser que hoy fue nuestro último domingo. El tiempo en que se nos ha ido. Dice San Pablo,
Este mundo con su presentación pasa, se termina. Y es importante ver cómo las lecturas dicen, Nínive será arrasada, este mundo se termina. No dice, van a morir los ninivitas. No dice, tu vida se acaba y morirás. No dice eso. Porque la vida que Dios piensa para nosotros es una vida sin fin, una vida perdurable en Cristo. Estamos llamados a la vida eterna. Este mundo pasará, sí. Para todos nosotros es el primer paso, el primer eslabón de lo que nos lleva al cielo. Ahí continuará nuestra vida eternamente. ¿Y cómo podemos nosotros darnos cuenta de esto o poderlo redescubrir día a día? Digo redescubrir porque tantas veces los problemas del día a día, los sufrimientos, las enfermedades, los fracasos, la muerte, parecen nublarnos esta esperanza. Por eso Dios nos convoca domingo tras domingo para darnos una palabra de vida, una palabra de esperanza, para quitar de nuestros ojos aquello que en aquella semana tal vez ha nublado nuestra esperanza, ha arrancado de nuestro corazón aquello que tal vez en aquella semana lo ha como mordido, lo ha atenazado y lo ha congelado y hoy llegamos ante el altar del Señor tal vez con un corazón un poco atontado ante la caridad, incapaz a veces de moverse o de darse cuenta de reconocer los sufrimientos de los que están junto a nosotros. Ya no digo de aquellos pobrecillos que están en países con menos suerte que nosotros, sino de los que están junto a nosotros. Sabemos por qué nuestro hermano llora o cuáles son sus alegrías, sus esperanzas. Sabemos cuál es la esperanza, alegría o el sufrimiento de nuestros padres, del esposo, de la esposa, de los abuelos. ¿Qué anhelan? ¿Qué esperan? ¿Por qué lloran? Porque, hermanos, todos lloramos. Todos. ¿Por qué se alegran? ¿Por qué ríen? ¿Cuál es la fuente de su alegría o su esperanza? ¿Lo sabemos? Y eso es que vivimos juntos. Imagínate, ya no digo con aquel que vive, no sé, en otro continente, que vive en la casa de enfrente, en el piso de enfrente. Hay tantas cosas, hermanos, que nos nublan. Por eso Jesús dice hoy, alégrate, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo de la esperanza, de la preparación, que el mundo decía, necesitamos un Salvador. El tiempo de la promesa. La humanidad entera gemía bajo el peso del pecado, sin esperanza. Y Dios prometía, profeta tras profeta, un Salvador, un tiempo de liberación, un tiempo de esperanza. Ese tiempo de esperar la salvación se ha cumplido. La salvación ya está aquí. Es Cristo el Señor. Su presencia nos trae el reino y nos invita a convertirnos. Podemos un poco parafrasear el Santo Evangelio sin temor de pervertirlo, ¿no? de tergiversarlo. Convertíos si creéis en el Evangelio, porque el reino de Dios está cerca y puede ser que no entres si no te conviertes. Puede ser que no entres al gozo del Señor si no nos convertimos. ¿Qué nos ayuda a convertirnos? Venir semana tras semana, escuchar la palabra, dejar que nos ilumine, alimentarnos de Dios en la oración, en los sacramentos, los que pueden acceder a Él, y caminar día a día a la luz de Dios. Y además nos dice, no tenemos que ser perfectos para seguirle. Llamó a pescadores que grandes cosas no entendían, como se vio claramente el día del Calvario. Todos le dejaron solos, todos. Poco o nada habían entendido. Él les llama a ellos, como nos llama a nosotros. Y no tenemos que ir a no sé dónde a buscarle o a hacer grandes cosas. Él se deja encontrar. Él es el que se paseó por la ribera del mar de Galilea, digamos, provocando este encuentro.
Él salió a buscar a los discípulos. Así Dios, hermanos, todos los días sale a buscarnos. ¿Podemos escuchar su voz? ¿Somos capaces de reconocerlo? Para que así sea, nos recuerda hoy la Santa Iglesia, por esta iniciativa del Papa Francisco, tenemos, hermanos, la palabra de Dios, que más que menos tiene en su casa la palabra escrita, la Biblia. Recemos con ella. Que la Biblia no sea solo un adorno en el salón de la casa, que sea también luz en nuestras casas, que como familia unida, reza unida, unida, lee la Santa Escritura, tiene presente al Señor día a día. Dios habla para salvarnos, para consolarnos. Hermanos, dejémonos pues que Dios nos salve, que Dios nos consuele.